hermanos y hermanas que nos ven a través de las redes sociales, nuestra hermana Roxana Jara Sorio, nuestro hermano Luis de Templo Quilpué, nuestro hermano John Sánchez Marín, Dios les bendiga, y a todos los que en el transcurso de nuestro programa se van a conectar con nuestra sintonía. ¿Mm? Agradecemos a Dios, sí, a Dios, Dios, permítame un poquito. Ahí sí, ahí sí, bien. A nuestro Dios la oportunidad de estar en esta mañana y exaltar la grandeza y la fidelidad de nuestro Dios. El día de ayer por la noche estuvimos con el programa Conversando las Escrituras, nuestro hermano Alberto Catejo, nuestro hermano Leopoldo Prieto, analizando el tema de los textos fuera de contextos que más que nada infringen al error, amén, en cuanto a la enseñanza. Y lo que más nos hace hincapié la palabra del Señor, que debemos procurar, ¿cierto?, trazar la escritura, enseñar bien, para que cada creyente pueda, hermanos, de una u otra manera, poder combatir, ¿cierto?, en medio de este mundo lleno de ideas foráneas, lleno de ideas absurdas. Recordemos que para el mundo hoy lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, tenemos que también estar atentos a la sutileza también que el enemigo tiene contra la iglesia. Pero bueno, vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar para luego examinar el capítulo 11 del libro de Juan. Vamos a tomar una escritura para orar. El salmista dice en el capítulo 10 de Salmos, dice, ¿por qué estás lejos, oh Señor, y te escondes en tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayendo su red. Vamos a orar. Le invito en esta mañana a buscar la presencia de nuestro amado Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu nombre, te damos gracias por la nueva oportunidad de vida que tú nos otorgas, Señor, en esta mañana de este día sábado, Señor amado, para muchos descanso, para muchos, Señor, trabajo también, pero para nosotros, Señor, este tiempo, esta instancia importantísima de poder acercarnos hasta el trono de tu gracia, Señor amado, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte y para bendecir tu santo y poderoso nombre. Agradezco por los hermanos que están en sintonía, por aquellos que van a ver este programa, Señor amado. Te pido por cada uno de ellos. Te pido, Señor, por el que está enfermo, por el que está afligido. Te pedimos por nuestros pastores, por nuestros enseñadores, por aquellos que están por delante, Señor amado. Pedimos por cada uno de ellos. Rogamos por aquel que está triste, aquel que está angustiado, aquel que está problemado. Que tu gracia, Señor, sea manifestada a través de tu poder, del poder del Espíritu Santo. También te pedimos por los cultos de hoy, Señor, donde haya culto, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de la asamblea, en medio de los hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, para esta jornada, sabiduría, entendimiento para exponer tu palabra en esta hora, tu bendita y poderosa palabra, porque es tu palabra, no es nuestra palabra. Señor amado, en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre, amén y amén. Bien, amados, Dios les bendiga. Capítulo 11 del libro de Juan. Capítulo 11 del libro de Juan. Amén. Este Juan, ¿cierto? No es Juan el Bautista, lo hemos reiterado muchas veces. Es Juan el Amado. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana María Alejandra desde Buenos Aires. Amén.
Buenos días, pastor. Saludamos a todos los hermanos en el nombre de Jesús desde Argentina. Amén. La ciudad de Buenos Aires. Amén. Un abrazo para nuestros hermanos allá en la República Federal de Argentina. Bien. Y así también a todos los hermanos que nos ven en Colombia, en diferentes países, hermanos amados, que publican, ¿cierto?, la grandeza de nuestro Dios junto con nosotros, que comparten también nuestros videos de enseñanza con la única finalidad, que la iglesia crezca en el conocimiento y en la gracia bendita de nuestro Dios. Bien, capítulo 11 de Juan, búsquelo por mientras, a ver. Aquí voy a tomar un poquito de agua, búsquelo por mientras ustedes, capítulo 11 de Juan. Amén. Importante tener ahí ese libro, este libro bendito que es la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Ahí, si usted quiere, me escribe amén. Y vamos, hermanos, de lleno a recorrer este capítulo. Que aquí llegamos, hermanos, al tercer y gran milagro del Señor. ¿Sí? Partimos muy temprano, ¿verdad? Con el capítulo 4, donde Jesús convierte el agua en vino, la transformación, ¿verdad?, natural. Luego, un milagro donde el Señor da la vista a un hombre que había nacido ciego. Y este es el tercer milagro que el Señor Jesucristo ejecuta para la gloria de su nombre. Amén. Gracias, hermana María Alejandra. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan 12:3. Este está en el capítulo siguiente. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán. Dios le bendiga, hermana Sara. El que ama está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjese que la respuesta, Dios bendiga a mi hermano Luis Alberto Espinosa Rivas, la respuesta es similar a la que le dio el Señor a los discípulos. Escuche, mire, los discípulos en el capítulo 9 le preguntaron quién había pecado, el padre o la madre, para que él naciese de esa manera. Y Jesús le responde, dice, no es que pecó ni este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Amén? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y acá la respuesta fue, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Había un propósito en esta enfermedad, el cual se iba a llevar a cabo para que Dios, hermano amado, sea glorificado en Cristo. Entonces dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Fíjese que pone énfasis en estas cosas. Y amaba. Jesús, ¿a quién? A Marta, a sus hermanas, ¿cierto? A su hermana María y también a Lázaro. ¿Ya? Pero mire lo que sucede. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús, y cualquiera pudiera pensar humanamente, hermanos amados, bueno, ¿y cómo si lo amaba tanto, por qué se quedó ahí? ¿Por qué no fue inmediatamente? Eso es lo que el hombre natural piensa. Pero recordemos que aquí hay un propósito. Y nosotros, hermanos amados, debemos entender siempre los propósitos que Dios tiene. Por ejemplo, nosotros oramos por alguna persona inconversa, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces no hay sanidad.
Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios cuando no hay una respuesta supuestamente? Porque siempre hay una respuesta, siempre. Dios no deja nada. El no responder es una respuesta. Amén. Y oramos nosotros por sanidad de aquella persona y no hay sanidad. No es que Dios no tenga el poder ni la autoridad como para sanar de esa enfermedad. Dios tiene todo el poder si Él es todopoderoso. Ahora, el problema es que nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Porque en primera instancia, Dios, ¿qué es lo que quiere del hombre? Que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios quiere perdonar los pecados del hombre. Porque nada sacaría el Señor con sanar a aquella persona, escuche bien, con sanar a aquella persona, y esa persona seguiría perdida en el mundo. Porque esa persona en el momento no entendió el propósito que nos habla el capítulo 90 de Salmo, donde dice que Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado, y dice, convertíos hijos de los hombres. O sea, cuando Dios quebranta, hermanos amados, es para que el hombre le busque. Porque el hombre cuando está bien, no busca a Dios. No. Es una cualidad innata de los seres humanos de no buscar a Dios. Hay otros que son más orgullosos y más vanidosos y no, yo no lo busco cuando estoy mal, menos lo voy a buscar ahora. O no lo busco cuando estoy bien, menos lo voy a buscar ahora. Pero eso es una, hermanos amados, ¿cómo decirle? Una soberbia de parte del hombre. Entonces Dios tiene propósitos para con el hombre, pero la única manera, hermanos amados, es el quebranto. En este caso, Lázaro estaba enfermo, él amaba a Lázaro, amaba a sus hermanas, pero se quedó 2 días más. Y vuelvo a decir, cualquiera diría, bueno, está menos mal que lo amaba. Fue al tiro. Sigamos el relato. Cuando oyó Jesús, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, y esta conversación es importante, mire, como toda la palabra de Dios, por supuesto. Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, aquí pensaron el dormir del sueño, el sueño natural, que todos tenemos, ¿verdad? Llega la noche, nos acostamos y dormimos. Pero aquí Jesús se estaba refiriendo a otra cosa. Se estaba refiriendo a la muerte de Lázaro. Me escuche, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de qué? De reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, pasaron 2 días, ¿verdad? Lázaro murió. Jesús se quedó ahí 2 días y informa a sus discípulos que Lázaro había muerto. Ahora, ¿cómo sabía Jesús? Bueno, nosotros sabemos que Jesús es Dios, todo lo sabe. Como Dios, todo lo sabe. Amén. Vino pues, verán, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Me alegro por vosotros, por vosotros de no haber estado allí, para que ellos pudiesen ver también. Porque los discípulos necesitaban ver, tuvieron 3 años y medio aproximadamente con el Señor. Ellos no iban a culto como nosotros, ¿verdad? Ellos vivían con el Señor. 24/7, como decimos nosotros. Estaban con el Señor. Entonces, era necesario que ellos vieran todas estas situaciones, estas cosas, estos detalles tan pequeños que a veces los predicadores los olvidan y resaltan una cosa, pero a veces se olvidan de lo que rodea. Por eso lo que hablábamos anoche de la contextualización del texto fuera de contexto,
hace muy mal a la enseñanza. Todos estos detalles son los que rodean, hermano amado, la situación, ¿verdad? Que va a ocurrir y que a nosotros nos importa bastante y que nos va a dejar una enseñanza puntual en nuestros corazones. Por eso es importante trazar bien la Escritura. Necesitamos hombres que tracen bien la Escritura. ¿Ah? Que en nuestros púlpitos no necesitamos que cualquiera se suba a dar un discurso, hermanos amados. Dios bendiga a nuestro hermano Washington González. Que se suba a dar un discurso solamente y solamente nos emocione, amén, nos vaya a la emoción y no al intelecto. No nos sirve, porque cuando venga el problema, cuando venga dificultad, no vamos a saber cómo afrontar la situación, cómo llevar a cabo la solución del problema. Por eso que hay muchos hermanos que viven pidiendo, y no digo que no sea malo, que oren por ellos. Porque a veces no saben resolver, hermanos, situaciones adversas. ¿Por qué? Por el desconocimiento, por no conocer a Dios, por no conocer la voluntad de Dios, porque muchos se hacen la imagen de un Dios. Como los griegos. Imaginan a Dios, se hacen un Dios, le ponen pensamientos a Dios, le ponen ideas a ese Dios que ellos hacen. O sea, son imágenes, son ídolos fabricados por ellos mismos, pero el Dios de la Biblia, Él no necesita que nosotros nos hagamos una imagen o que le coloquemos, hermanos amados, ideas a Él, que le aconsejemos. Amén, porque Él es Dios todopoderoso. Entonces dice, para que creáis, dice, vamos allá. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, ¿no? Esto lo dijo pensando que, como a Jesús querían matarlo, bueno, la decisión era ir y morir con Jesús. Y esto es porque ellos no tenían idea de todas estas situaciones que ellos estaban viviendo. Ellos eran hombres naturales como nosotros, que cuando se les presentaba una situación, ellos trataban de resolver naturalmente esas situaciones. Por ejemplo, el caso de que vimos el capítulo 6 de la alimentación de los 5.000. Bueno, aquí hay 2 panes, 5 panes y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para todo esto? Para toda esta gente. ¿Ve? Hay una resolución humana. Luego dice uno, 200 denarios no serían suficientes para alimentar toda esta multitud. Entonces vemos que las actitudes, las acciones que los discípulos tenían eran muy humanas y eran verdaderamente es así. Ahora lo que Jesús estaba enseñando, doctrinándole a ellos, para que sus ojos, hermanos amados, fueran puestos realmente en Jesús. Dios bendiga a mi hermana Rosa Cristina Medina Barca. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba ¿dónde? En el sepulcro. Yo sumo aquí los 2 días de la muerte más 4 días son 6. Yo sumo esto. Ahora, ¿por qué pasa el tercer día? Porque había, bueno, una creencia, ¿verdad? De ahí en Israel, como muchas creencias, porque igual Israel, aunque era el pueblo de Dios, hermanos amados, la enseñanza era muy pobre para ellos. Y de hecho, por ahí el Señor hace un reclamo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Le faltó la palabra, sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces la falta, hermanos, de conocimiento lleva a la ignorancia, ¿sí? Y se lo vuelvo a decir, lleva a la ignorancia y también a la imaginación humana. ¿Cómo me imagino yo que es Dios? Saludo a mi hermano Daniel Vergara, Dios le bendiga. La falta de conocimiento, por eso que el Señor apela ¿a qué? A Pablo en el Espíritu Santo le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, que exhorte, que redarguya con toda paciencia y doctrina. Porque se lo vuelvo a decir, la ignorancia acarrea, hermanos, el error. Y aquí vemos la actitud de los discípulos. Nosotros, me acuerdo con mi hermano Daniel, cuando leíamos la Escritura, nos reíamos un poco por la actitud que ellos tenían, ¿verdad?
Y claro, hoy día yo entiendo lo natural que es el hombre sin Dios y lo errado que está el hombre sin Dios, por la gracia del Señor. Amén. Entonces, este dijo, Tomás, el que no creyó al principio de la resurrección, dijo, vamos para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, perdón. Pero María se quedó en casa. Aquí nosotros, hermanos, vamos a analizar algo que nuevamente, insisto en esto, nuevamente nos da la razón con respecto a la ignorancia en cuanto a Dios. Por eso que nosotros vemos multitud de religiones. Porque, se lo vuelvo a decir, los hombres se hacen una idea de Dios. Y aún leyendo la Escritura, por ejemplo, la idea de la Trinidad, por ejemplo, que no cuadra en la definición, ¿cierto?, de esta doctrina, que no cuadra. Porque dice 3 personas distintas y un mismo Dios, o un solo Dios. Entonces estamos hablando de personas distintas. Y Jesús dijo, yo y el Padre, una cosa somos. No dice somos distintos, ¿se fija? Y esto es porque el hombre no lee. Y no pide, como el apóstol Pablo le dice a la iglesia y le ruega, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé entendimiento. Si hay algo que a Dios le agrada, hermanos amados, es darle al hombre ese entendimiento. Dios quiere revelarse al hombre. Se reveló en carne por lo mismo, pero también se revela a través de sus enseñanzas. Y esto lo podemos ver a la luz de la palabra. Salomón, cuando se le da a elegir, él no pide riquezas, no pide nada de lo terrenal, por decirlo así, que todos nosotros podíamos pedir. Nosotros pedimos salud, pedimos, ¿cómo decir? Salud, dinero y amor. No. Pero ¿sabe lo que hace Salomón? Dice que pide en el sueño, pide sabiduría. Y da la razón. Da la razón porque él dice, yo no sé entrar ni salir delante de tu pueblo. O sea, Salomón iba a ser puesto en un gobierno que él no tenía idea. No tenía idea. Iba a gobernar un pueblo, una nación. Y él demanda de Dios eso. Igual que los gobernantes de aquí, hoy día, los gobernantes humanos. Son muy pocos los que siquiera mencionan a Dios para pedir que Dios les dé la sabiduría para gobernar una nación. Entonces, hermanos, lo que va a acontecer aquí lo vamos a dar cuenta. Entonces Marta, cuando oyó que venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y usted podrá decir, bueno, ¿y qué hay de raro ahí? Sigamos leyendo para que veamos. Y después lo voy a hallar a un capítulo de Lucas, hermanos amados, donde, a ver si lo podemos ver. No sé, dice, a ver, voy a seguir leyendo Juan. Dice, Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí hay una tilde ahí en la resucitará. ¿Amén? Luego dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Ya? Ahora, recordemos que Marta y María fue visitada por Jesús. ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda de ese pasaje? Cuando Marta se afanó y reprende a Jesús diciéndole, maestro, no te da cuidado que mi hermana no me ayude. ¿Se acuerda, no? Aquí está la importancia. Y Jesús dijo, Marta, Marta, los
hacer, es cierto, los afanes te tienen turbada, mas María ha cogido el mejor lugar o la mejor parte y esta no le será quitada. ¿Dónde estaba María? María estaba, hermanos amados, a los pies del Señor escuchando toda la enseñanza. Escucha bien, toda la enseñanza. María no se preocupó de que había que lavar losa, de que había que hacer, no. Se quedó a los pies del Señor como buen discípulo, porque así tienen que ser los discípulos, estar ahí a los pies del Señor escuchando la enseñanza del Maestro. Porque algunos vean a una predicación, piensan en una predicación, lo toman como algo no válido. De hecho, los días domingos, cuando se congregan, usted le pregunta a un hermano y el mensaje, cómo estuvo la palabra del Señor. Porque ahora no decimos que va a predicar el Señor, va a predicar el hermano tanto, o el pastor tanto. No, nosotros debemos procurar en nuestro culto que el que hable sea Dios. ¿Mm? Mi hermano me aporta aquí, dice Efesios 4:17 al 23, esto pues digo, requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, ¿ve? Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído, ¿ve? Le habéis oído y habéis sido por él enseñado. ¿Conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovado. ¿Dónde, hermano? En el espíritu de vuestra mente. Mi hermana Rosa Cristina dice, qué hermoso ser una María. Sí, deberíamos aprender de esa María. No es la que parió a Jesús, no. Esta es María, la hermana de Lázaro, amén. Entonces, gracias, hermano Daniel Vergara, por ese aporte. Amén. Debemos considerar, hermano, la Escritura, si eso me permite. La palabra de Dios es lo más maravilloso que hay, hermanos amados. Entonces dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección el día posterior. Algo había escuchado Marta. No podemos tampoco decir, no puso toda la... Pero algo, pero eso no sirve, hermano. Es como el texto fuera de contexto. Si yo escucho un texto y no escucho la otra parte, por eso que hago hincapié nuevamente, los predicadores, los que predican en los púlpitos, tienen que dar la idea, lo que el Señor quiere entregar a la iglesia, de lo que se está enseñando. Por eso las cartas se leen completas. La carta a los romanos, la carta a los... Son cartas, son enseñanzas completas. Usted no puede mutilar las cartas, si no, no va a haber entendimiento. Entonces, fíjese, dice, y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta Jesús, ¿crees esto? ¿Crees lo que yo te estoy diciendo? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bien por Marta. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa, y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Todavía estaba ahí Jesús. Donde Marta lo dejó ahí quedó el Señor. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar. Aquí me llamó la atención un poquito, un paréntesis, hermano, de cómo los judíos todavía estaban ahí, consolándola después de ya 4 días. Entonces los judíos que estaban, bueno, María cuando llegó, aquí está la diferencia, hermano, para que usted la rescate. En el verso 32 y en el verso
21d. Si usted pone ojo al verso 21, la reacción de Marta, y a este verso que vamos a leer, que es el 32, la reacción de María. Mire, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró. Lo que no hizo Marta. Marta increpó al Señor. Ahí está la diferencia, hermano. Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjese que es casi lo mismo lo que le dijo Marta. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos argumentaron lo mismo. ¿Se fijó, no? Pero ¿qué hizo la diferencia? Que María se postró. María se postró con mucha humildad. Cuando uno se postra en tierra, cuando uno dobla las rodillas delante de Dios, reconoce lo que somos, hermanos amados. Sí, ¿qué es lo que somos? Somos polvo solamente. No podemos increpar al Señor, no podemos llamarle la atención a nuestro Dios. Y es lo que hizo Marta. No así María. María se humilló y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero hay una adoración antes de. ¿Y sabe por qué? Porque María estuvo a los pies del Señor aprendiendo. Hoy día evadimos la enseñanza. Hoy día la iglesia se va de la enseñanza profunda de la Escritura, el texto a texto, la exposición de la palabra, la exposición de la Escritura. Cuando uno expone la Escritura, es para que la persona aprenda, la persona vaya adquiriendo conocimiento y sepa cómo, hermanos, sepa cómo reaccionar ante las situaciones. Aquí Marta nos reaccionó bien contra el Señor. ¿Cuántos creyentes hay que reaccionan mal en medio del problema? Dios no me escucha, Dios está sordo. ¿Cuántos? Y empezamos a injuriar contra Dios por nuestra ignorancia. Mire lo que dice el libro de Lamentaciones, bueno es esperar en el Señor. ¿Sí? ¿Y cuánto debo esperar? Lo que Dios quiera, no lo que yo quiera. Porque yo soy solamente siervo, pero Él es Dios, Él determina las situaciones. Por eso que el salmista dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que perdona todos tus pecados, el que te corona de favor y misericordia. ¿Podré yo decirle al Señor, hazlo de esta manera? Dios no necesita consejero. Por eso decía yo, los griegos se forman dioses. Hacen una imagen, le ponen idea, y ellos manejan a sus dioses a su manera. ¿Sí? Ellos manejan a sus dioses a su manera, pero este Dios no es manejado. Por eso que el Señor le habla claramente a los griegos, hermanos amados, y les dice a través de Pablo que este Dios, hermanos amados, no anda como que un Dios, como que si necesitara algo. Mire, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, aleluya, y todas las cosas. No, si Dios, nosotros no podemos manejar a Dios. Marta increpa al Señor, como decimos nosotros aquí en Chile, lo retó. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero María se postró, se humilló y le dijo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eso, hermanos amados, es lo importante, siempre estar a los pies del Señor, estar aprendiendo, que haya en nosotros un hambre, hermano, un hambre de palabra, un hambre de que cuando vamos a un culto podamos decir, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me enseñes, y que el predicador, hermanos amados, pueda predicar la palabra, no pueda predicar las filosofías, como lo hemos ido conversando en estos tiempos. Sí.
Lo hemos ido viendo a la luz de la palabra, cómo los predicadores, hermano, ponen de su cosecha, porque no entienden. Entonces el pueblo se va con mucha más hambre, por eso es que pasamos la semana con hambre. En los casos de cuando hay un culto una o dos veces a la semana. Pero tenemos, como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Sí, sí, hermanos amados. Aquí está la diferencia entre poner atención y no poner atención. El ser ignorante induce al error. Como hoy día estaba el error. Yo decía el otro día, perdón, el Señor me inspiraba en su palabra para decir cómo, hermano amado, la iglesia aquí en Chile fue descendiendo, fue desechando el conocimiento, tal como lo hizo Israel. Israel desechó el conocimiento, lo desechó. Y por eso es que muchos hoy día andan descarriados. Y según tienen el Espíritu Santo, pueden hacer el Espíritu Santo no tener el poder para transformar a una persona. Y es porque se ha enseñado malamente lo que significa tener el Espíritu Santo. Dios bendiga a mi hermana Sabdi Guerrero, a mi hermano Jorge Candia también, a mi hermano José Vallejo, José Quintero, Dios les bendiga. Ahí tenemos que ir viendo, hermanos amados, cómo va operando el Señor. Entonces, ahí está, vemos la diferencia, ¿se fijan? Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Muy buena pregunta que hizo el hombre. Porque ya se habían enterado, ¿cierto?, de lo que Jesús había hecho con el ciego de nacimiento, donde Dios había puesto los ojos en él. Por eso que ese milagro causó mucho revuelo ahí en Israel. No solamente donde fue hecho el milagro ahí en Jerusalén, sino que en todo, ¿cierto? La fama de Jesús se difundía por todo Israel. Todos sabían. Por eso que Pablo, cuando está con el rey, le dijo, tu rey, ¿cierto? Esto no se hizo en un rincón. La crucifixión de Cristo no se hizo en un rincón. Fue connotación a nivel país y a nivel también del extranjero. Aunque usted no lo crea. Y no había TikTok, no había Facebook, no había noticias, no había televisión. Pero esto se difundió. Entonces, hermanos, este hombre pregunta, bueno, y este que abrió los ojos a los ciegos no pudo que Lázaro resucitara. Pero sí, Dios iba a resucitar a Lázaro, pero como él lo iba a resucitar de una manera que a él le placía para mostrar. Luego dice Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y aquí vemos a Marta otra vez. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, estaba ya putrefacto. ¿Pero quién? ¿Quién interfirió ahí? Marta, la que no había escuchado bien, la que había escuchado solamente parte, no completo. Por eso es que es importante, hermanos, predicadores, que cuando prediquen en los púlpitos, prediquen lo que Dios manda a decir, no lo que ustedes quieran decir al pueblo, lo que Dios manda a decir. Por eso es que Pablo dice, esta carta de Tesalonicenses le hace la Odisea y la carta que se le envió a la Odisea se lee a la Odisea. Pero carta, en ese tiempo, hermanos, se leía la carta completa. Nosotros tenemos 2 horas de culto. Y en esas 2 horas le damos más a la música y más a la emoción que a enseñar de Dios, que a enseñar la palabra de Dios, que es lo primordial. Imagínense que en las predicaciones a la calle se está predicando sobre el fin del mundo. ¿Qué sabe la gente de esas cosas, hermanos amados? Algunos predican en lengua. ¿Qué sabe la gente de esas cosas? ¿Qué sabe? Cuando el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, vea el error, como está el error en la iglesia, por culpa de los que están por delante. Dios bendiga a nuestra hermana Gladys Prado, a nuestro hermano Alberto Catejo, Dios le bendiga.
la red Córdoba, Dios le bendiga. Mi hermano nos aporta otro texto aquí, dice, mi hermano Daniel dice, ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. Se me perdió la otra, aquí está. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Claro, porque yo para ofrecer un sacrificio debo saber lo que a Dios le agrada. Por eso es que Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios buscaba adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Adorarle conforme a la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Gutiérrez. Yo puedo cantarle al Señor y no agradarle. Pero aquí piensan que cantar al Señor con el espíritu de estar cantando, saltando, gritando y haciendo cosas. No, hermano. Adorar a Dios en espíritu en verdad es adorarle conforme a la verdad que es su palabra. Tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿A qué vino a dar testimonio el Señor? De Jesús. El Señor Jesús vino a dar testimonio de la palabra. Hay parcialidad en los mensajes contemporáneos y no se toman en cuenta otros aspectos que también están escritos. ¿Sabe lo que dijo Pablo a los ancianos cuando se despidió? Yo no he rehusado enseñarlo todo el consejo de Dios, todo, no partes. No sirven las partes, hermanos. Esto no es un rompecabezas. Todo el consejo de Dios, todo. Y esto alimenta. Esto alimenta y esto nos mantiene a uno vigoroso, fuerte. Aunque venga el problema, aunque venga la prueba. Pero como dice el salmista, yo sé, pues como dice Pablo, yo sé a quién he creído. No en quién he creído, a quién he creído, a quién le creyó, como Abraham. Abraham le creyó a Dios. Y eso es lo importante, por eso es importante predicar la palabra, hermanos amados. Y no es que esté contra, hermanos, mis propios hermanos, pero esto demanda, hermanos, estudio, esto demanda, hermanos, que nos metamos en esto. Sí. Que no lo tomemos como un oficio cualquiera. Esta es una profesión. Es una profesión. Y el predicador tiene que ser un profesional. No es dar un discurso, ay, que después se derrama unas lágrimas, que usted toca ahí las fibras. No, hermano. Sed sobrios. Fíjese. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugente buscando ¿a quién? Devorar. Y no es que el diablo lo vaya a agarrar. No. Va a influenciar con ideas. Va a influenciar con pensamientos. Aquí, hermanos amados. Aquí. Por eso digo, nosotros somos el hombre imaginativo. Si cuando Dios se revela al principio, se revela a través de la naturaleza. Los cielos cuentan tu gloria. Y el hombre empezó a imaginarse Dios. Empezó a hacer una montaña, el sol era Dios, la luna era Dios, después lo rebajó a los animales, terminó adorando a los reptiles. Y eso lo dice el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene imaginación. Por eso que Dios dejó su palabra escrita y la dejó para que nosotros tuviéramos acceso a ella. Para conocer, para que me conozcáis y entendáis que yo mismo soy como conozco a Dios. La palabra conocer es una relación íntima. Claro, Jesús es Dios, aleluya, amén. Hay un solo Dios, amén. Pero ¿qué es lo que quiere ese Dios? ¿Sé yo lo que Dios quiere? ¿Qué demanda el Señor? Se habla de la risa de Sara como de incredulidad, pero la carta a los hebreos habla de... Justo me tapó ahí mi hermano Alberto. De la fe de Sara. Amén. Gracias, hermano Alberto. Ya, vamos a ir concluyendo, hermano. Está maravilloso. Nos agarra ahí. ¿Ah? Luego dice, ¿dónde le... Bueno, dijo quitar la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque es de 4 días. Mire, le da la razón. Y como decía adelante, que ahí había una creencia, ¿cierto? Que por eso que el Señor esperó más días. Que cuando una persona moría, por eso que ellos no creyeron mucho en la resurrección de la niña y del hijo de la viuda. Porque veamos la secuencia, mire, la hija de Jairo había muerto recién, ¿verdad?
Vamos a ver, como dijo Pablo, vamos a pensar como hombre, ¿ya? La hija de Jairo había muerto recién, o sea, cualquiera podía haber dicho, bueno, aquí se puso de acuerdo Jairo, se puso de acuerdo Jesús, porque acuérdense que Jesús lo echó a todos para afuera. Entonces se podría pensar, ¿cierto? Como el hombre tiene esa mente, y fue como decimos acá en Chile, fue a lo mejor un tongo, ¿ya? Veamos la resurrección del hijo de la viuda. ¿Mm? Bueno, ya venía para ser sepultado, quizá había sido velado, ¿verdad? Y ya el hombre iba al sepulcro y se encuentra con el Señor. También podríamos ya, vamos a aceptarlo. Vamos a aceptar que los judíos tenían razón. Pero esta resurrección es diferente. Por eso que querían matar a Lázaro. Porque por esta resurrección muchos creyeron. Por eso que Jesús se quedó 2 días allá, ¿ves? No fue porque quiso quedarse. ¿Mm? Ahí vemos la sabiduría que tiene Dios. Se quedó 2 días más, llegó al sepulcro y dice, hay que tener en cuenta que esto sucede en las iglesias, el cumplimiento de la palabra. Sí, la apostasía, amén. Y nosotros los predicadores, hermanos, ya están así, sí, correcto. Pero nosotros somos los responsables de sacar la apostasía de la iglesia. Porque si nosotros apoyamos la apostasía, ¿qué le queda a la gente? A la hermandad. Gracias, hermano Jorge, por soporte. No podemos conformar, no, si es que la apostasía, yo debo combatir la apostasía, y aunque le duela, que le duela. Aunque le duela, que le duela. Aquí en Chile la iglesia chilena, del nombre estoy hablando, aceptó el nombramiento de la cabeza máxima de nuestra iglesia como apóstol, sabiendo que el apostolado ya se terminó. Todavía se acepta el tema de los diezmos, sabiendo que no es así. Y muchas cosas que se aceptan en la iglesia. Entonces, no depende de Dios, depende de nosotros que frenemos la apostasía. Si la apostasía se va a dar, indiscutiblemente. Pero no por ello yo, como ministro de Dios, voy a decir, no, yo que venga la apostasía. No, yo tengo que combatir la apostasía. De eso se trata. Si no, mi investidura como soldado, como predicador, es nada. Y aunque no goce a veces del afecto de muchos, porque en esto después cuando uno habla esta verdad, le buscan las debilidades. Como se la buscaron a Cristo, nosotros no somos nacidos por fornicación. Le buscan el pero. Ah, no, si este está hablando por esto y este cayó en esto, cayó en esto, otro. Pero la apostasía se combate. Y todo lo que sea contra la iglesia se combate. Por eso que el Señor preparó a Timoteo y le dice, como obispo, ponte en tu lugar. Que nadie tenga en poco tu juventud. Sé tú ejemplo de los creyentes. Entonces, todas estas cosas, hermano Candia y hermanos amados, tenemos que combatirlas. Dios bendiga a nuestro hermano Juanito Walpen, Zapata. Gracias, hermano, por su aporte. Dice, creo que hacemos una conversación, ¿ves? Esto es lo bueno, que hacemos una conversación, que esto edifica a la iglesia. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, mira, escucha, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de qué? De la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y les dijo, desatadle y dejarle ir. Gloria al nombre de Jesús. Saluda a nuestro hermano Jairo Reyes, de Perú, parece que es nuestro hermano. Conclusión final. Este milagro, esta resurrección nos deja una gran enseñanza y es lo que hemos ido viendo a través del relato. Aprendemos. Dios bendiga a Eduardo Gil y a nuestro pastor Raúl Robles. Vamos aprendiendo a medida que vamos leyendo. Sí, a medida que usted va leyendo, va aprendiendo lo que quiere decir
lo que Dios quiere decirle. ¿Mm? Claro, muchos se toman un poquito allá, un poquito acá. Hay un texto que está en Isaías. ¿Mm? Pero hay que leer bien el contexto de lo que ahí, hermanos, está clarificando el Señor. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura y de la exhortación. ¿Sí? Ocúpate de la lectura y de la exhortación. Dice mi hermana, qué bendición es poder estudiar todos juntos y aprender cada día las Escrituras. Gracias, Pastor José. Gracias, Pastor, por este tiempo. Sí, amén. Es maravilloso sentarse, ¿cierto? La Escritura dice que en el principio compartían el pan en las casas, ahí partían el pan en las casas, ¿cierto? Y las oraciones. Y es una manera, hermanos, de poder ir aprendiendo, de poder ir creciendo, de poder ir saliendo de nuestra ignorancia y llegar a la estatura, como dice la Escritura, de un varón perfecto. Y eso es lo que Dios quiere. Dios demanda, y si no, por eso dice, sé santo como yo soy santo. ¿Y cómo voy a llegar a la santidad si no sé qué es lo que significa la santidad? No sé dónde se refleja la santidad. ¿Cómo yo puedo reflejar la santidad? Entonces, Dios me está exigiendo algo que yo no puedo hacer. ¿Se fija? Y por eso que está la palabra. Sí, por eso Él dejó la palabra. ¿Mm? Entonces, vamos, hermanos amados, no a las emociones. Vamos al intelecto. Porque el que funciona aquí muchas veces es el intelecto humano. ¿Mm? Y va, hermanos, dejando atrás la razón, la verdadera razón. La mujer le dijo, Señor, desde 4 días. Oye, pero yo soy Dios, pues. En pocas palabras. A ver. Sí. No, yo no puedo contradecir a Dios, hermano. Por eso que lo que le decía el hermano Candia. Si es cierto, la palabra nos advierte que va a venir apostasía. Pero me está advirtiendo para que yo me prepare y para que yo la combata. No puedo quedarme con, no, pues si está escrito, tiene que cumplirse. Pero yo tengo que combatirlo. Porque eso es una advertencia que Pablo hace a la iglesia. Para que la iglesia esté atenta y no deje entrar ni un grado de apostasía adentro. Porque un poco de levadura, escuche bien, un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy día hay muchas tradiciones que están reinando en la iglesia y que debemos sacarla a la luz de la palabra. Y le guste a quien le guste, hermanos amados, nosotros no estamos para agradar al hombre. La Escritura dice que si yo agrado al hombre, dejo de ser siervo de Dios. Y a mí no me llamó el hombre, a mí me llamó el Señor, y aunque no me reconozcan mi ministerio o no me lo reconozcan, me da igual. Me da igual, hermanos amados. Y no estoy hablando con soberbia, estoy hablando con autoridad. Porque el que me llamó a mí, el que me salvó, se llama Jesucristo. El que me perdonó en las aguas, se llama Jesucristo. El que depositó su Espíritu Santo en mí, se llama Jesucristo. No es un pastor ni un hombre. Es el Señor el que me llamó y yo tengo que ceñirme a su palabra. No estamos para agradar a los hombres. Pablo exhorta duramente a Pedro cuando Pedro, en mucha hipocresía, ¿verdad? Cuando venían los de Jacobo, ¿cierto? Los judíos, comía con ellos agradablemente, después se iban, comía con los gentiles. Entonces eso habla de hipocresía. Sí, la apostasía está, hermanos amados, por eso. Por eso que nosotros somos los responsables, por hermano. Mi hermano Daniel dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, ¿eh? Más los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, más los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Ahí está. Y eso está en Proverbio. Entonces, ¿qué es lo que es buscar a Dios? Es como cuando el texto, bueno, porque ayer lo íbamos a ver, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué es lo que se trata de recibir al Señor? ¿Cómo recibo yo al Señor? ¿Levanto la mano? Como se hace en muchas iglesias. ¿Hacen una oración por mí para que yo reciba al Señor? No, hermano. Recibir al Señor es creer que Él primeramente es Dios. Segundo, creerle a todo lo que Él enseñó y todo lo que ordenó. Eso es recibir al Señor. Lo mismo que le decía, ¿qué es lo que es un verdadero adorador? ¿Saltar, gritar? No, hermano. El verdadero adorador es el que vive a la luz de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Acuérdese Pilato lo que le dijo al Señor. El Señor le dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y se fue, pues. No, ni siquiera escuchó lo que Jesús le iba a decir, a lo mejor lo responder, no lo sé. Le preguntó y se fue. Porque mire lo que dijo Pilato.
Pilato confiaba en sí mismo. Y aunque se lavó las manos, es tan culpable como los demás. ¿Acaso dice, a mí no me responde? Le dijo al Señor. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte y para crucificarte? Y Jesús le dijo, ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dado arriba. Tenemos que entender quiénes somos y nuestra necesidad, hermano, delante de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Humillaos. Nuestras oraciones, nuestros ruegos tienen que ser en dirección a conocer más y más a Dios. Sí, hermano, más y más a Dios. Tiene que ser una necesidad. El congregarme tiene que ser una necesidad. El oír la palabra de Dios tiene que ser una necesidad para mi alma. Como el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso que Jesús dijo que los que creyeren, ¿cierto? En Él, ríos de agua viva correrían dentro de su interior, un torrente de agua viva. Y cuando venga el problema, estamos seguros. Cuando venga el problema, estamos en pie. Y lo dice Pablo en Corintios. Caídos, pero no destruidos. Gloria al Señor, hermanos y mamá. Que Dios los bendiga en esta mañana. Y muchas gracias por la atención. A ver si encuentro ese texto que me encanta, hermanos amados. Fíjese lo que aquí, y aquí le respondo un poco a lo que mi hermano Candia dice. Dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne, en el corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿De qué? ¿De la ley? No. De un nuevo pacto, no de la letra, sino la del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No es, hermanos amados, que la mucha lectura mate. No, está hablando de la letra del pacto. Amén. Esa es la que mata. Haz esto y vivirás. ¿No lo hiciste? Estás muerto. Pero la ley del nuevo pacto es diferente. Mire, aquí luego Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se fijan? Así es el hombre de Dios y así es la mujer de Dios, que tiene claro el concepto real de lo que es Dios. Dios reprenda el pensamiento griego, Dios reprenda todo pensamiento foráneo y que ponga su pensamiento para que Él no diga como dijo de Israel, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Que el Señor de paz le bendiga, hermanos amados. Esto está en lo último que leí, 2 Corintios capítulo 4, versos 7 en adelante, por si lo quiere anotar. Muchas gracias, hermanos amados, gracias a Dios por darnos este tiempo de relajo, díganse ahí. Pero pienso que nos gozamos y nos alegramos, hermanos, y vuelvo a decir que cualquier pregunta que usted tenga, estamos llanos a responderla. Y reitero la petición, hermanos amados, comparta este video, estará también en YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que podamos mantener ese canal, también, porque hoy día están borrando en Facebook, están borrando todo. Así que esperamos que sea difundida la palabra del Señor. Y si no hay algo que usted no esté de acuerdo, escríbame, y yo le doy mi número de teléfono y conversamos abiertamente para ver, porque la Escritura dice que debemos edificarnos unos a otros. Y a lo mejor yo estoy equivocado, y usted me puede decir que yo estoy equivocado bíblicamente, y yo voy a reconocer aquí públicamente que me equivoqué. Que el Señor le bendiga. Un abrazo para todos en el nombre de el Señor y Salvador Jesús.